Las mujeres en la Edad Media preferían entregar la puerta de atrás antes que perder la virginidad. Aunque suene increíble, en la Edad Media, muchas mujeres preferían dar la puerta trasera por amor, antes que ser marginadas. Y es que en la Europa medieval, la autoridad de la Iglesia católica era absoluta y regulaba cada aspecto de la vida, incluyendo la sexualidad. La virginidad femenina hasta el matrimonio no era una simple preferencia moral, era un requisito social, económico y legal. Antes de seguir, por favor te pedimos regalarnos un like, compartir el vídeo y seguir nuestro canal, esto nos ayuda y nos alienta a seguir creando más contenido. Ahora sí, sigamos. Una joven debía llegar al lecho nupcial intacta, y la prueba era, la exhibición de las sábanas manchadas de sangre la mañana siguiente a la boda. El fracaso en esta prueba podía anular el matrimonio, arruinar la reputación de la mujer y deshonrar a su familia. Esta presión extrema creó un ambiente de miedo y ansiedad. En respuesta, algunas mujeres y sus parejas, desesperadas por conciliar el deseo humano con una demanda social imposible, recurrieron al sexo anal, un atajo desesperado para preservar la prueba física de la virginidad mientras mantenían una vida sexual. Esta decisión, sin embargo, las colocaba en una senda aún más peligrosa, pues la Iglesia condenaba ferozmente cualquier acto sexual no destinado a la procreación. La sociedad medieval estaba estructurada alrededor de la fe. La Iglesia no era solo una institución religiosa, era la fuente de la ley, la moral y el orden social. Su doctrina sobre el sexo era clara y restrictiva, el único acto sexual permitido era el coito vaginal dentro del matrimonio, con la intención explícita de procrear. Cualquier desviación de este estrecho camino se consideraba un pecado grave. Los teólogos, basándose en las escrituras y en filósofos como San Agustín, argumentaban que el semen tenía un único propósito sagrado, la creación de vida. Derramarlo fuera de la matriz era un desperdicio del principio vital, una ofensa contra el orden natural establecido por Dios. Esta visión convertía prácticas como la masturbación, el sexo oral y el sexo anal en transgresiones abominables. La palabra sodomía se usaba como un paraguas para todas estas actividades. No distinguía entre actos homosexuales o heterosexuales, cualquier uso no reproductivo del cuerpo era, por definición, sodomía. Los sermones desde el púlpito describían estos pecados en términos apocalípticos, asegurando que atraían la ira de Dios sobre toda la comunidad. La amenaza del infierno era real y tangible para la mentalidad medieval. Para las mujeres, las consecuencias terrenales de la sexualidad eran aún más inmediatas y severas que el fuego eterno. Su honor y su valor dependían por completo de su castidad. En las clases altas, el matrimonio era una transacción política y económica. Una hija virgen era un activo negociable, una hija deshonrada era un pasivo que podía arruinar alianzas entre familias. Entre los campesinos y burgueses, la reputación de una mujer determinaba su capacidad para formar una familia estable y respetable. La prueba de la virginidad del himen intacto era la certificación de ese valor. Esta obsesión por la integridad física llevó a rituales públicos humillantes. La consumación del matrimonio a menudo era presenciada por testigos, o al menos sus resultados eran inspeccionados al día siguiente por las matronas de la familia. Este escrutinio convertía la intimidad más personal en un espectáculo de validación social. El miedo a fallar en esta prueba, ya fuera por un himen elástico, por una antigua caída de la infancia o por la simple ansiedad que impedía el acto, podía ser paralizante. Si una mujer podía mantener intacto su himen, podía superar la inspección. El sexo anal, en esta lógica desesperada, aparecía como una solución trágica. Permitía una relación sexual que, en teoría, no comprometía la prueba física que la sociedad demandaba. Es crucial entender que esta no era una práctica libre, ni una elección de liberación sexual. Las mujeres que recurrían a ello no lo hacían por placer o exploración, sino como un último recurso para proteger su futuro dentro de un sistema que las valoraba solo por su virginidad. El acto en sí podía ser doloroso, traumático y peligroso desde el punto de vista médico. Pero el terror a la humillación pública, al repudio y a la pobreza era un motivador aún más fuerte. Esta dinámica creaba una doble vida agotadora. En público, la mujer debía proyectar pureza y sumisión. En privado, cargaba con el peso de un pecado mortal y con el secreto que podía destruirla si salía a la luz. La ansiedad de ser descubierta por un sirviente curioso, por un confesor perspicaz o por un marido desconfiado debía ser una carga constante. La Iglesia, por supuesto, no era ingenua. Los sacerdotes y teólogos eran conscientes de que los seres humanos intentaban burlar sus estrictas normas. La evidencia de esto se encuentra en los manuales para confesores, conocidos como penitenciales. Estos textos, desarrollados desde la Alta Edad Media, eran guías detalladas para que los sacerdotes interrogasen a los feligreses sobre sus pecados. Las preguntas sobre actos sodomíticos son minuciosas y repetitivas, lo que indica que no se trataba de pecados hipotéticos, sino de faltas reales que los clérigos esperaban encontrar.
Un penitencial del siglo XIII, por ejemplo, instruía al confesor a preguntar a los hombres casados: ¿has fornicado con tu esposa de una manera que no es natural como hacen los sodomitas? Otra versión preguntaba específicamente si el semen había sido derramado en otro lugar que no fuera la vagina. Estos interrogatorios eran un asalto a la intimidad, diseñados para sacar a la luz los secretos más ocultos. Para una mujer que practicaba el sexo anal para preservar su virginidad, la confesión se convertía en un campo minado. Tenía que medir cada palabra, omitir detalles cruciales y vivir con el remordimiento de una confesión incompleta, lo que a su vez era otro pecado. La amenaza espiritual era tan real como la social. Las consecuencias del descubrimiento variaban, pero siempre eran graves. Dependían del estatus social, de la localidad y del humor de las autoridades eclesiásticas o señoriales. Para la mujer, el estigma era normalmente peor. Podía ser repudiada por su marido, devuelta deshonrada a su familia, o encerrada en un convento. En casos extremos, si la práctica se enmarcaba como una herejía sexual o como brujería, las consecuencias podían ser mortales. En los manuales de confesión de las iglesias figuran casos documentados con detalles específicos. Isabel era una joven de familia burguesa en Tolosa, en el siglo XIV. Su matrimonio con el hijo de un mercader de telas fue arreglado para fusionar dos negocios. Isabel, sin embargo, mantenía un amor de adolescencia con un estudiante de la universidad. La noche antes de su boda, desesperada, se encontró con su amante. Sabiendo que su virginidad sería inspeccionada, optaron por una despedida que no la dejara marcada. Para Isabel, aquel acto no fue de placer, sino de despedida y de luto por una vida que no podría tener. Años después, ya madre de 2 hijos legítimos, el recuerdo de esa noche y el secreto que guardaba la atormentaban en silencio, un fantasma en su propio matrimonio. En un entorno rural, la historia podía ser diferente. Margot, una campesina en la Normandía del siglo XII, fue comprometida a un viudo mayor a cambio de una parcela de tierra para su padre. Tenía miedo del hombre, conocido por su mal carácter. En las primeras semanas de matrimonio, el acto sexual le resultaba tan doloroso y aterrador que su cuerpo se tensaba, haciendo imposible la penetración. El marido, enfurecido por la falta de la prueba de sangre y acusándola de no ser virgen, la golpeaba. Una comadrona vecina, compasiva y pragmática, le susurró a Margot una solución. Le enseñó a satisfacer a su marido de otra manera, preservando al mismo tiempo la ilusión de que su himen era simplemente demasiado resistente. Margot vivió así durante años, sometida a una intimidad que detestaba pero que mantenía la paz en su hogar y evitaba más violencia. Su experiencia no era sobre el amor o el deseo, sino sobre la mitigación del sufrimiento dentro de los límites estrechísimos que su mundo le permitía. Para las mujeres de la nobleza, las apuestas eran aún más altas. Leonor, una dama en la corte de Castilla en el siglo XIII, fue un peón en el ajedrez dinástico de su familia. Su compromiso con un poderoso conde era crucial. Leonor, sin embargo, tenía una condición física que hacía el coito vaginal extremadamente doloroso, una posible endometriosis o vaginismo no diagnosticada. Si su matrimonio no se consumaba, sería anulado, y la alianza familiar se rompería con consecuencias políticas. Su dama de compañía, una mujer de mundo que había sido amante de un médico, le propuso una solución desesperada. Leonor aprendió a usar su cuerpo de maneras alternativas para satisfacer a su esposo y engendrar herederos a través de la llamada falsa copulación, donde el semen se recogía e introducía manualmente. Esta compleja farsa, que incluía sobornar a las sirvientas que cambiaban las sábanas, permitió que el matrimonio pareciera normal y produjera 2 hijos. Leonor llevó su secreto a la tumba, habiendo vivido una vida de lujo y poder cimentada sobre una mentira íntima que la aislaba por completo. Estos casos ilustran los motivos variados y la profunda humanidad detrás de una práctica que la Iglesia veía simplemente como perversión. En todos los casos, la mujer estaba atrapada en un sistema que priorizaba su función reproductiva y social sobre su bienestar, su placer o su consentimiento. El sexo anal era una forma de negociar una autonomía mínima dentro de una jaula de expectativas sociales. La doble moral del sistema era evidente. Los mismos señores y clérigos que condenaban la sodomía desde el púlpito a menudo eran clientes de prostíbulos donde se ofrecían todo tipo de prácticas. La prostitución medieval era un negocio regulado y floreciente, y los burdeles no se limitaban al coito vaginal. Los manuales para la gestión de burdeles, como los que existen de la ciudad de Montpellier, detallan precios por servicios específicos, lo que implica una demanda y una oferta de actos no procreativos. Esta desconexión entre la doctrina oficial y la práctica real era enorme. La sodomía era un pecado grave cuando la cometían mujeres que intentaban proteger su valor social, pero podía ser un vicio tolerado, aunque pecaminoso, en los espacios masculinos de soltería o en los burdeles. Esta hipocresía estructural añadía otra capa de injusticia a la experiencia de las mujeres.
Ellas cargaban con todo el riesgo y la culpa por un acto que, en otros contextos, los hombres de su sociedad practicaban con relativa impunidad. La presión no terminaba con el matrimonio. La Iglesia también regulaba ferozmente el sexo dentro del vínculo conyugal. Los días de fiesta religiosa, los periodos de Cuaresma y Adviento, los días de ayuno, el embarazo, la lactancia y la menstruación eran, según muchos penitenciales, tiempos en los que el sexo marital estaba prohibido. Se calcula que, siguiendo estas reglas al pie de la letra, los esposos cristianos solo podían mantener relaciones sexuales en torno a 40 días al año, y siempre con el fin de procrear. Este conjunto de restricciones, conocido como la ética marital continente, hacía que incluso el sexo lícito fuera una actividad escasa y cargada de regulaciones. Para las parejas que deseaban intimidad sin el riesgo constante de embarazo, ya tenían los hijos requeridos, o durante uno de los muchos periodos prohibidos, el sexo no vaginal podía presentarse de nuevo como una tentación. Los penitenciales dedican muchas preguntas a este tema, mostrando que era una preocupación pastoral real. Un manual preguntaba, ¿has tenido relaciones con tu esposa en los días prohibidos, o desde detrás, como hacen los animales? La comparación con los animales era común y denigrante, destinada a infundir vergüenza. Esta extensión de la prohibición a la vida marital adulta demuestra cómo el control eclesiástico buscaba invadir cada momento y cada aspecto de la sexualidad humana, dejando muy poco espacio para la intimidad libre o el placer compartido. La sombra de la sodomía se extendía incluso más allá de los actos físicos. La teología medieval desarrolló el concepto de pecado contra natura en una jerarquía de gravedad. Los teólogos como Tomás de Aquino clasificaron estos pecados en un orden descendente de perversión. El más grave era la bestialidad, seguido de la sodomía entre hombres, luego la sodomía entre mujeres, y finalmente la sodomía heterosexual, es decir, el sexo anal entre hombre y mujer. Aunque esta última se consideraba la menos grave de las perversiones, seguía siendo un pecado mortal que exigía una penitencia severa y podía acarrear castigos civiles. La historia de las mujeres medievales que recurrieron al sexo anal es una tragedia humana. Es la historia de individuos atrapados entre la doctrina religiosa y las demandas sociales. Sus elecciones no eran libres ni felices. Eran actos de desesperación, fruto de un sistema que les negaba la soberanía sobre sus propios cuerpos. Al contar sus historias no glorificamos la práctica ni la presentamos como una solución. En cambio, humanizamos a las víctimas de un orden social opresivo y arrojamos luz sobre los increíbles y a menudo dolorosos mecanismos que las personas desarrollan para sobrevivir dentro de confines intolerables. Su silencio histórico es elocuente. Nos habla de un sufrimiento callado, de secretos llevados a la tumba y de la eterna lucha por encontrar un espacio para la intimidad, el amor y la autonomía personal, incluso en las circunstancias más oscuras y restrictivas. Esta no es solo una lección sobre el pasado, es un recordatorio de la resistencia humana y del costo, a menudo invisible, que pagan los que viven bajo reglas diseñadas para controlar lo más íntimo de su ser. Gracias por ver este vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y comentar, ¿qué te pareció esta antigua costumbre medieval que tenían las mujeres?